Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Estamos en este nuevo domingo, un domingo muy especial, un domingo de Semana Santa, donde Jesús estaba entrando en Jerusalén, estaba enfrentando las situaciones y dificultades que lo hizo por nosotros. Por eso Él vino a esta tierra porque nos ama y está también en este momento con nosotros porque es nuestra compañía fiel, es aquel que está en todo momento. Así que bueno, espero que estén pasando bien la cuarentena. Sí, gracias a Dios estamos acostumbrándonos a estar en casa y bueno, que a veces salimos para compras y todo eso. Gracias a Dios que estamos bien. Espero que también ustedes estén bien, espero que se esté escuchando bien el video. Así que si ustedes están viendo el video, es una alegría poder encontrarnos porque no podemos reunirnos, pero bueno, el templo está cerrado, pero la iglesia está activa, está bendecida. Así que ahora nos va a saludar la pastora Elba y luego meditamos en la palabra. Elba. Sí, por aquí estoy. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Bueno, nos vemos y no nos vemos. Veo las caras de mis hermanos, que los extrañamos, de todos. Y entonces quería compartir con ustedes una reflexión que leyendo un relato aquí, quiero compartirlo. Y para ser más rápido, les voy a leer para luego dejarles este pensamiento, esta reflexión. Dice acá esta reflexión: ¿cuánto pesan tus problemas? Dice un profesor de psicología alzó un vaso con agua con su mano frente a la clase. ¿Cuánto pesa este vaso con agua? Y los alumnos mencionaban diferentes cantidades de peso. Acá vemos el vaso que el profesor levantaba en su mano. Y, a ver, un segundito, que acá se me escapó. Entonces los alumnos mencionaban, ya decía, diferentes tipos, tratando de averiguar, de adivinar cuánto pesaba este vaso. Entonces el profesor continuó, y yo creo que el peso absoluto no importa, decía. Todo depende cuánto tiempo lo sostengo en mi mano. Entonces, si lo levanto por unos 2 minutos, el vaso es bastante liviano. Si lo sostengo, el vaso es bastante liviano. Si lo sostengo por unas horas, lo sentiré más pesado y hará que mi brazo duele un poco. Si lo levanto durante todo un día, hará que mi brazo se entumezca y se paralice al punto que me sentiré obligado a soltar el vaso. Y bueno, estoy tratando de simplificar. Los problemas y las preocupaciones son como el vaso con agua. Su peso depende cuánto tiempo lo sostenga. Si piensas un poco en ellos, probablemente sentirás que puedes manejarlos. Si piensas más, sentirás que te duele un poco. Pero si lo sostienes todo el día, dando vueltas en tu cabeza, puede llegar a paralizarte y te causarán mucho daño si lo sueltas. Entonces yo me acordaba de ese texto bíblico que dice en el Salmo 55:22: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Nosotros somos justos por Cristo. Entonces, como tenemos una condición tan especial en el Señor, son palabras de Dios y son fieles y verdaderas. Nuestra confianza está en Él y no podemos estar todo el tiempo con el vaso solamente sosteniéndolo yo. El Señor está allí para sostener con nosotros todos aquellos problemas que estamos pasando, necesidades, el Señor las conoce.
Así que, mis queridas hermanas y hermanos, el Señor está con cada uno de nosotros y promete en toda su palabra, a través de todo, desde Génesis a Apocalipsis, vamos a ver, alguien dijo por ahí que hay 33.000 promesas en la palabra del Señor. Y qué bueno saber que esas palabras son fieles y verdaderas, que el Señor no falla. Él te sustentará. Dios te bendiga, hermano y hermana, y adelante en esta situación que nos toca vivir, pero vamos a aprender mucho de esto porque el Señor nos va a hacer más brillantes todavía. Dios le bendiga mucho. Un abrazo virtual. Amén. Dios le bendiga. Dice que Dios siempre respalda lo que Él origina. Es decir, cuando nosotros pedimos la voluntad de Dios en algún aspecto especial de nuestra vida, siempre Dios va a respaldar lo que Él origina. Cuando le pedimos, Señor, quiero hacer tu voluntad, y la hacemos, eso va a estar respaldado por el Señor, siempre. Saludamos a Cristina, a Violeta, la hija Adriana está desde España. Hija, Dios te bendiga y bendiga a cada uno. La hermana Angélica, también está Edgar, está Fernando también desde España. Dios te bendiga, querido Fernando. Facundo, y no sé si sigue para abajo. Sí, sigue. Alicia, Sedani, tenemos también a Eduardo Fernández, a Mabel Chávez. Dios les bendiga, se van agregando los hermanos y es lindo poder encontrarnos. En este día quería meditar acerca del Evangelio de Lucas, el capítulo 19, verso 28. Después de Jesús hablar de las parábolas de las 10 minas, dice que tuvo un hombre se fue lejos y dejó 10 minas a 10 amigos, y estas minas entonces le dejó una a cada uno, y uno ganó 10, otro ganó 5, otro ganó 1, y entonces el Señor al que ganó 10 le dio otras 10, el que ganó 5 le dio otras 5, y el que ganó una se llevó una sorpresa, porque dice: tú eres hombre rudo, que haces las cosas muy duramente, y tenía ese concepto de Dios. Y hay personas que tienen ese concepto de Dios, piensan que Dios es, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tanta maldad? No se da cuenta que es por fruto de la desobediencia del hombre, de la rebeldía del ser humano, y entonces piensa que la culpa la tiene Dios y vive una vida religiosa pensando que Dios es malo, que Dios lo va a castigar, que en cambio Dios nos ama. Como decíamos recién, Dios respalda lo que Él origina. Si Él originó nuestra salvación, y Él va a respaldar nuestra vida fortalecida por el Señor. Y acá dice que el Señor, llegando cerca de Jerusalén, subía hacia Jerusalén, envió a 2 de sus discípulos a buscar un burrito. Y entonces le dijo: vayan a la ciudad, y cuando hallen un burrito, desátenlo y tráiganmelo. Y entonces ellos, muy sinceramente, le preguntaron: y si el dueño nos reclama, decirle solamente que el Señor lo necesita. Así que estos 2 discípulos estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios, y el dueño del burrito estaba dispuesto también de ceder para la obra del Señor, para la necesidad del Señor, ese histórico burrito. Y entonces dice que le trajeron el burrito, y no solamente le fueron a buscar el burrito y le trajeron el burrito, sino que también desinteresadamente lo echaron sobre el burrito para que el Señor se siente. Así que hacían las cosas para el Señor, lo hacían con todo corazón, con todo desinterés personal. Ellos fueron a buscar el burrito, pusieron sus propios mantos, si no pensaron, tal vez se llevan el manto mío, tal vez me va a faltar, sino que sabían que Dios es Dios proveedor, y eran obedientes, hacían el servicio con gratitud, hacían el servicio con alegría. Y entonces dice que la gente echaba sus mantos, echaba flores, echaba palmas, echaba a los pies de la caminata del Señor. Y entonces la gente había visto a Lázaro resucitar, había visto al hijo de la viuda de Naín, había visto milagros poderosos de Dios,
y de su corazón salía una gratitud a Dios. Por eso dice acá que se gozaban y comenzaron a alabar a Dios y daban grandes voces por todas las maravillas que habían visto la obra del Señor, la mano del Señor obrando. Y también dice que decía: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. El Señor estaba entrando en su última semana antes de ser crucificado. El Señor sabía todo lo que costaba eso, por eso Él puede comprendernos en nuestras situaciones de dificultad. Él puede comprendernos cuando estamos pasando por la cuarentena. Él puede comprendernos y saber que Él nos está protegiendo. Él entró valerosamente a Jerusalén porque sabía todo lo que le esperaba. Sabía el conflicto con los fariseos, los saduceos, sabía que muchos otros todavía iban a recibir la palabra, la enseñanza del Señor, porque era la última semana que Él estaba entrando en Jerusalén por nosotros. Él estaba entrando en tribulación, en angustia, y nada menos dar su vida en la cruz del Calvario. Por eso dice que los fariseos, en el versículo 39, se enojaron, se sintieron celosos, se sintieron mal, y entonces le dice: maestro, reprende a tus discípulos. Entonces se veía la disconformidad de ellos. Ellos pensaban que eran muy importantes, que eran más importantes que Jesús, y entonces ahí les cayó mal. Por eso también en este tiempo de coronavirus y toda esta situación de salud del mundo entero, el ser humano se sentía poderoso, los grandes países se sentían poderosos con sus economías, con sus ejércitos, con su política, y Dios muestra que Él es soberano, que Él está por sobre todos, y no va a haber capacidad económica, ni política, ni social, ni de ningún tipo que pueda opacar al Señor. Y estos fariseos querían opacar al Señor, estaban acostumbrados a recibir solo ellos los honores, la honra, una gloria efímera, pero el Señor es y será el Señor de señores y Rey de reyes. Por eso Jesús le respondió: si estos se callaran, las piedras clamarán. Es decir, porque esa adoración a Dios tiene que ser dada en todo tiempo. Esa adoración a Dios en los buenos tiempos, en los momentos difíciles, porque Él sigue caminando a nuestro lado, sigue caminando con nosotros, sigue caminando con su iglesia, con cada familia. Así que estamos en cuarentena y vamos a guardar los principios sanitarios que nos dan para que todo sea controlado por las autoridades también, pero también aprovechar a decirle a las autoridades que el Señor es quien nos sostiene. Ya hay muchos presidentes que están pidiendo oración a Dios, a la iglesia, y tenemos que orar en este tiempo. Muchas personas van a venir a los pies de Cristo, porque realmente se dan cuenta que no hay nada que pueda protegerles y cubrirles. Y cuando Jesús entró en la ciudad, al verla lloró sobre ella. También en este tiempo, al ver las ciudades como están descontroladas, con violencia, con rebeldía, el otro día un grupo que estaban a favor del aborto, rompían una Biblia, la rompían página por página. Si no saben lo que hacen, es una rebeldía contra la palabra de Dios. Y bueno, tenemos que con misericordia y amor, dice que se sana el pecado. Por eso Jesús lloró sobre la ciudad, y creo que hoy está llorando sobre las ciudades al ver que dejan sus principios, que dejan su sabiduría, su gracia. Y nosotros como creyentes que ya hemos recibido a Cristo, saber que esa palabra de Dios es viva, eficaz, poderosa, nos sostiene a cualquier edad, tenga 5 años, 15, 30, 50, 70, en todo momento es la misma palabra que nos sostuvo, que nos sostiene y que nos sostendrá. Y Jesús dice, después de llorar, dice: si tú conocieres al menos en
este tu día lo que es para tu paz. Y vamos a orar por nuestra nación y por las naciones vecinas y por las naciones del mundo, que ellos puedan conocer que Jesucristo es paz. Y la gente está llena de miedo porque no tiene paz. La gente está llena de temores. Nosotros también, como seres humanos, podemos tener temores, pero Él es nuestra paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, peligro, espada, nada. Porque la paz de Dios es sobre todo eso, la gracia de Dios. Estás en momento de duelo, estás en momento de conflicto. La gracia de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos va a guardar. Así que tenemos que practicar esas disciplinas espirituales de la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, cuando podamos congregarnos y así tratar de encontrarnos, de buscarnos. Por eso es lindo poder encontrarnos en este día, a gente que está en España, que está aquí en el país y otros que nos escuchan. La paz de Dios guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y por último el Señor le dice, por ahora está encubierto de tus ojos, que yo he venido a visitarles. Y tenemos que orar. Hay muchos familiares, amigos, que se van a acordar de nosotros, se van a acordar más que de nosotros, del Cristo que está en nosotros, del Señor resucitado, y van a ver en nuestra conducta que esta fe no es una fe religiosa, es una fe de una nueva relación con Dios a través del arrepentimiento de nuestros pecados y querer hacer como el que el Señor le dio una mina y le dio en retribución 10 más. Vas a gobernar sobre 10 ciudades. Por eso acá vemos que el Señor dice, vendrán días sobre ti que tus enemigos te rodearán, te sitiarán, te vallarán y te derribarán a tierra. A tus hijos dentro de ti no dejará en ti piedra sobre piedra. Si Dios bendice a toda la familia, bendice al matrimonio, bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros nietos. La bendición está de Dios programada para 1000 generaciones y no hay ninguna garantía escrita que nos garantice que 1000 generaciones van a estar cubiertas. Así que esa fe que Dios nos ha dado, guardarla, ejercitarla, y ahora tenemos oportunidad de estar fuera del templo para compartir con muchas personas que tienen miedo porque necesitan arrepentirse de sus pecados y conocer a este Cristo viviente. Por último, dice Jesús, no conociste el tiempo de tu visitación. Dios quiere visitar tu vida, Dios quiere visitar tu casa, Dios quiere visitar cada familia en este tiempo de crisis, porque el Dios verdadero está con nosotros en los tiempos de crisis. El Dios verdadero está con nosotros cuando las papas queman. Por eso, como decía antes, Dios respalda lo que Él origina. Esta vida nueva que tenemos la originó el Señor cuando murió en la cruz, llevó nuestros pecados y también en la cruz del Calvario Él llevó nuestras enfermedades. Por eso creemos en la sanidad divina, creemos en el perdón de pecados, creemos que Dios tiene poder para darte victoria. Así que te animo a que sigamos fortaleciéndonos en el Señor a través de las disciplinas espirituales, a través de la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, estar en contacto unos con otros. Ahora nos damos cuenta qué importante es encontrarnos en los servicios para adorar a Dios, qué importante es encontrar a personas en la calle que no conocen al Señor. Voy a tomar un poco de agua. Que no conocen al Señor y ellos van a recibir un regalo. Es decir, esta cuarentena, en lugar de ser algo penoso, esta cuarentena en vez de ser algo triste, va a ser algo glorioso para ellos. Hablarles del Señor, oremos por ellos. Por eso cuando Jesús entró a Jerusalén, lloró. Y lloró para que nuestro llanto sea quitado, oró para que nuestras heridas sean sanadas, oró para que nuestro cuerpo sea sanado, oró para que nuestra alma sea sanada, oró para que nuestro espíritu sea sanado. Así que en esta Semana Santa que comienza, vamos a recordar todas las batallas
que Jesús tuvo antes de ir a la cruz del Calvario, todas las enseñanzas que él dejó en los capítulos que siguen del Evangelio según San Lucas, también está en Mateo 21, está en Marcos 11, en Juan 12, los evangelistas hablan de este tiempo último del Señor. Así que Dios te bendiga, estamos siempre en contacto, tenemos el celular, tenemos este medio también en el cual podemos seguir recibiendo la misma paz, la misma bendición. Afuera está la situación difícil, orar por los médicos, las enfermeras, la guardia de seguridad que nos cuida, y seamos prudentes de quedarnos en casa. Seamos prudentes, más lo que tenemos más de 20 años, seamos prudentes de quedarnos en casa, y que vamos a orar por toda nuestra nación, vamos a orar por todos los países, muchos países que están en esta crisis, pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y esa gracia, que no es una gracia barata, y la gracia barata es cuando nosotros nos congregamos pero no sentimos la presencia de Dios, cuando cantamos pero no sentimos la gloria de Dios descender sobre nuestra vida. Esa es gracia barata. La gracia verdadera, la que costó la vida del Señor, siempre nos sostiene, nos fortalece y nos bendice. Así, queridos hermanos, Dios les bendiga y seguimos en contacto. El martes nos vemos nuevamente a las 7. Más agua, más agua. Nos volvemos a encontrar el martes a las 7 y seguimos caminando juntos. Así que no se olvide, el Señor entró en Jerusalén, entró para vivir toda una semana de controversias, de bendición, y sacó de su corazón las últimas enseñanzas que Él tenía para nosotros. Dios le bendiga y la paz de Dios sea con cada uno. Bendiciones.